Y seguimos hablando de juguetes que Dolors Canals. Caminant. ¿Cómo querríamos estos juguetes para la casa grande, no? Pues nos encantaría. Nos encantaría tener la cantidad de juguetes que hemos visto ahora en el reportaje, todos nuevos, bonitos, y pues nosotros no podemos llegar a tanto, pero vamos. Por esto desde aquí mandamos un SOS también, claro, un mensaje, a ver si la gente... Porque Dolors Caminals es responsable del ropero de la Casa Grande, sí, y estamos en una campaña de recogida de juguetes para que estas Navidades ningún niño, los más desfavorecidos, más necesitados de Valencia, se quede sin juguetes. ¿La gente que está dando juguetes o cuesta? La gente responde, pero es lo que comentábamos, que a veces pues mandan juguetes ya usados, que los hay que sí, que están en buen uso, pero los hay que no están en buen uso. Y yo creo que los críos estos tienen el mismo derecho que todo el mundo a tener pues unos juguetes nuevos, que funcionen, y esto es lo que queríamos también transmitir desde aquí. Porque ¿dónde podemos, si queremos llevar un juguete, dónde podemos ir? Pues ahora nos hemos cambiado de local. Antes estábamos en la calle Mirasol y ahora nos hemos trasladado a, ¿cómo se llama? La calle Rodríguez de la Fuente número 8. Rodríguez de la Fuente número 8. Sí, en el barrio Torrefiel. Torrefiel, para todo el que queramos acercarnos ahí, sí, un juguete, a ser posible nuevo y en buen estado, se agradece, porque la campaña va un poquito flojita, hace falta que nos pongamos un poco las pilas, porque si no, Papá Noel, lo que decíamos, no va a poder repartir muchos juguetes. Y aparte que el día del reparto es el día 20, o sea que ya está aquí mismo. La Casa Grande, como decimos, es quien lo coordina, va para niños desfavorecidos. ¿Cómo se hace este reparto? ¿Para qué va? Porque lógicamente hay que tener un control sobre estos niños. No, por supuesto. Pues estos niños normalmente son los hijos de los que tienen una ficha en el ropero, que se les lleva un seguimiento. Se sabe pues que realmente son familias necesitadas. Se les lleva, aparte del seguimiento, un control más o menos de lo que necesitan, de gastos y todo esto. Y estos críos pues son los que el día del reparto de juguetes tienen derecho al juguete. Claro que en la Casa Grande, a través de este ropero, sabéis quiénes son las familias. Sí. El año pasado atendimos 207 niños de 97 familias, que son niños. Son niños, la verdad es que son niños. Y para tener juguetes suficientes para 207 cuesta. ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esta labor, esta recogida de juguetes en Navidad? Pues lo de los juguetes será unos 8 años. 8 años. ¿Y cada vez vamos a más o vamos a menos? Vamos a más. Vamos a más, despacito, pero... No, vamos a más niños también, porque piensa que nosotros nos dedicamos mucho sobre todo a inmigrantes. Y esto es una cosa que va en aumento. O sea que somos más solidarios, pero es que también hay más niños a los que ayudar, sí, con lo cual hay que hacer un poquito más de esfuerzo, que seguro que un juguete podemos comprar. Hablábamos del ropero de la Casa Grande. Para alguno que no lo conozca, un espectador nuestro, ¿qué es el ropero de la Casa Grande? Pues el ropero, como su nombre indica, pues tenemos ropa para la gente necesitada, que vienen allí, como te digo también, tienen sus fichas, o sea que tampoco nadie puede venir y se puede poner a la cola, no. Primero pasan por las trabajadoras sociales, que son las que les hacen, pues también les preparan currículums, o sea, ellas son las que saben realmente si son familias necesitadas o no. Claro, que podemos estar tranquilos que si damos un juguete hacemos ese esfuerzo también, porque para muchas familias es también un esfuerzo, hay quien puede permitirlo, pero hay quien no puede, pero hacemos ese esfuerzo, esa contribución, va a ir a un niño que realmente lo necesita. No, esto por supuesto. Esto por supuesto, porque son las familias, se lleva un control y se sabe que no hay nadie que meta mano sin tocar. Esto por supuesto. Y el día 20 es la entrega, que van los padres, no van los niños. Sí, por supuesto, no puede ser. Además, imagínate tú. Claro, son los padres los que luego tienen que hacer de Reyes Magos, de pajes de los Reyes Magos. Por varias cosas, porque los críos se supone que tienen que estar escolarizados. Y el día 20 yo creo que todavía hay colegio. También. Aparte de que tú te imaginas 200 niños en la cola. La cola que tendríamos allí. Mirando los juguetes y todo esto no puede ser. No puede ser. Hay que llevar un control. Suele haber juguetes para todos los niños, como depende igual el año, igual hay 2 juguetes por niño, ¿no? Supongo que como vais viendo. Hay años que han sido buenos y pues hay críos que hemos tocado a 3 o 4 juguetes por niño. Este año lo veo un poco así, si la gente no nos echa una manita... Hay que hacer un llamamiento, que al día 20 quedan pocos días, pero bueno, aún da tiempo, en Torrefiel, que nos acerquemos al barrio de Torrefiel, no solo para comprar lotería,
también para los juguetes, dejar un juguete en la casa grande, porque seguro que, vamos, los niños Yo te van digo, a este año agradecerlo lo veo, muchísimo. pero bueno, todavía quedan unos ¿Qué te da días. esperanza? Por lo menos, como decías, el año pasado fueron bastantes niños, ¿por qué no también este año? Igual, quién sabe, igual esta noche, mañana empiezan ya Sí. a llegar un poquito más. Esperemos. No estoy muy confiada. No, sí estoy confiada, porque te diré por qué, porque todos los años también pasa lo mismo. Al final, Lo como todo, a estamos- última hora sí, dejamos todo, sí. sea lo que sea, yo creo. No, lo preparamos y decimos, ay, que hay pocos, ya verás cómo no llegará, que no sé cuántos, que no sé... pero al final llegan para todos. O sea, yo creo que al final siempre pasa algo, hay una especie de milagro, digámoslo así. Estamos en Navidad. Sí, es lo ¿No? que toca, ¿no? Es lo que toca. Y es muy gratificante vuestra labor, no muy encomiable. Tiene que ser bonito el día a día, ver que poco